¿Ya? Listo. ¿Se escucha? Sí. Con un video que resultó como viral de este señor que fue detenido, vamos a observarlo y hacer una retroalimentación acerca de esto. Mi abogado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación, qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. Mi abogado. Si se fijan, aquí en este caso de este joven, este señor, está reconociendo que está en una actitud de lucha y huida de las que comentamos ahorita. Está desregulado, tiene miedo, sí, tiene miedo y constantemente está diciendo, tengo miedo, pero hay un reconocimiento, sí, de una emoción y que esta emoción está resultando en una desregulación emocional. Sí, se está saliendo de control y tengo miedo y trata de huir y está rechazando y trata de luchar y qué bueno que están los medios de comunicación, ¿sí? Esto es lo que sucede en nuestro cuerpo a nivel neurobiológico cuando nos salimos de una ventana de tolerancia. Por eso es importante que nosotros aprendamos a reconocer qué pasa en nuestro cuerpo, sobre todo a conocer de las emociones. ¿Sí? Si nosotros como adultos empezamos a reconocer las emociones en nosotros mismos, va a ser mucho más fácil reconocerlas en nuestros hijos. ¿Sí? Por eso es importante quitarnos todos esos estigmas que las emociones son para las mujeres. Los hombres también necesitamos conocer las emociones, ¿sí? Conocer cuando estamos enojados, irritables, o incluso saber que nos irrita tener hambre, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces estamos de pelos y no sabemos ni por qué y hasta nos dicen, ay, ¿qué te pasa, no? ¿Ya comiste? Y hasta que haces conciencia, ay, sí es cierto, tengo hambre, por eso estoy molesto, ¿no? Hacemos esa concientización y le damos una solución a nuestra emoción, ¿no? A nuestro estado anímico. Las emociones tienen una gama de colores muy grande, pero las emociones básicas realmente se concentran en la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. Y de ahí se derivan muchas manifestaciones de las mismas. Es importante que luego revisemos con curiosidad esta parte de la gama de colores de emociones para saber qué está pasando con nosotros también. ¿Sí? Por ejemplo, una persona, por ejemplo, con el miedo, pero diga, pues es que me siento humillado, entonces una emoción base es que tiene miedo, ¿no? Sí, la humillación puede causar miedo porque es una emoción desagradable, ¿no? O por ejemplo, una persona que esté optimista, pues también puede tener de base una emoción de felicidad, ¿sí? Entonces es importante conocer esto. Lo de la parte de regulación emocional tiene también mucho que ver un sistema de recompensa, donde va a haber una diada relatoria entre lo que es nuestros pensamientos, nuestro cerebro, nuestras emociones. Cuando se logra hacer esta conexión en lo que yo suelo pensar, razonar, y la parte de lo que siento, de mis emociones y lo que hay en mi cuerpo, se puede lograr más efectivamente una autorregulación. ¿Sí? Puedo pensar con claridad. Vamos a ver un video con un ejemplo de unos niños que se empiezan a desregular en un experimento que les hacen. ¿Sí? Este experimento tiene que ver con unos bombones. Los bombones, la indicación es, le dejan un bombón al niño y se va la persona, pero le da la indicación de que si cuando regrese ese bombón sigue ahí intacto, va a recibir un bombón extra. ¿Sí? Y vamos a ver cómo la desregulación emocional se puede ver manifestada en los niños y muchas veces nosotros en los adultos. ¿Y qué es lo que sucede con los niños que sí tienen esta diada regulatoria? Que sí piensan realmente, que dicen, bueno, voy a hacer el sacrificio para poder conseguir 2 bombones. Y hay otros que dicen, no, definitivamente no hay una conexión, hago un acting out, lo que siento lo actúo y me lo como, ¿no? Vamos a ver esto más ejemplificado. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you.
You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Alright, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Bien, si se fijan, aquí está un claro ejemplo cómo esta desregulación emocional tiene mucho que ver con el sistema de recompensas. Esta diada regulatoria, ¿sí?, entre lo que pienso y lo que siento, nos va a ayudar mucho a tener acciones más efectivas. Si se fijan, hay unos niños que definitivamente no pensaron y dijeron, me lo como. Hay otros niños que se regulaban y decían, ¡ay, es que ya me lo quiero comer! Es mucha la tentación. Aquí había una conexión todavía, pero no había suficientes recursos. Hay unos niños que hasta se movían para tratar de regularse, ¿no? Entonces, esto mismo nos pasa a nosotros los adultos, cuando no tenemos esta conexión entre pensar en que hay una recompensa en el que no le dé el golpe a mi esposa por haberle, porque me dijo que levantara mis calzones del piso, ¿sí? Tiene una recompensa de que va a mejorar, va a continuar la relación de una manera más asertiva, ¿no? O que no gritara, o que cuando yo pensara de que estoy muy molesto, estoy muy molesta, y definitivamente va a empezar los gritos, va a empezar una situación desagradable, tomarme un tiempo fuera, ¿no? Por ejemplo, ahí sí hay una diada regulatoria entre pensar en que esto viene a futuro de una forma que me va a beneficiar. Si me salgo de la situación y después retomo, cuando esté más calmado el tema y lo abordo de una forma diferente, pues va a venir un beneficio.
porque la relación no se va a deteriorar, porque la violencia no se va a acrecentar, ¿no? Por poner un ejemplo muy común, que es la violencia en la pareja. La vinculación afectiva como regulador emocional nos dice, las personas traumatizadas y que desarrollan el trastorno traumático del desarrollo o niños que han sufrido de abusos o de abandono o negligencia carecerán de la experiencia de haber estado implicados en esta diada regulatoria sana. Por lo general, ellos lo que sienten lo van a accionar, ¿no? A realizar la acción, ¿sí? Entonces perderán la capacidad para regular eficazmente los estados emocionales, hecho que se manifestará como una hipersensibilidad para experimentar como amenazas existenciales las experiencias desagradables. Esto que les estaba diciendo Oscar, que este tipo de niños se vuelven con unos lentes así supersónicos para ver cosas en base a sus heridas del pasado, ¿no? Que los reactivan emocionalmente, ¿no? Entonces, la hipersensibilidad está basada en la existencia de deficientes mecanismos de modulación. Por eso es importante que hablemos de una ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia que todo ser humano tiene, personas con trauma o sin trauma, ¿sí? Representa el rango de intensidad emocional que somos capaces de experimentar cada uno de nosotros. Dentro de este rango, las personas pueden sentirse en seguridad, aprender y disfrutar de la vida. Cuando nos salimos de estos límites o estas fronteras de nuestra ventana de tolerancia, es cuando vienen las complicaciones, ¿sí? Que tendemos a salirnos fuera de control de nosotros mismos, ya sea enojándonos o entristeciéndonos con una activación hacia la fuerza, hacia el grito, hacia el descontrol o hacia irnos congelando, hacia la tristeza, la melancolía, detenernos, a disociarnos, ¿no? Para devolver el pasado al pasado de los pacientes y de todo ser humano, debemos procesar las experiencias traumáticas dentro de los márgenes de ventana o activación fisiológica. Cuando yo quiera hacer esta parte de aprendizaje con niños, identifico que el niño ya se salió fuera de control, está disociando, se quedó así en la comida o se asustó y salió corriendo a su cuarto y está muy alterado, ¿sí? En ese momento no para para educación, hacer una intervención, sino ahí tengo que llevarlo nuevamente a la ventana de tolerancia. Una vez que se encuentre en calma, en seguridad, o que yo me encuentre en calma y seguridad, dándome ese tiempo fuera, saliendo a caminar, entonces sí puedo retomar los temas, ¿no? Dentro del marco de tolerancia, el doctor 99, que se puede dar distintas intensidades de activación emocional y fisiológica sin alterar el funcionamiento del sistema. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto así muy general. Y dentro de esta zona de activación se mantiene el funcionamiento cortical, que esto es lo importante. ¿Se acuerdan que al principio, en los anteriores, estábamos hablando que el sistema límbico es que desconecta el cerebro cortical, ¿sí? La parte del neocórtex, ¿sí? Entonces, este tipo de llevarnos a nuestra ventana de tolerancia, calmarnos a través de música, de respiración, de una vinculación saludable, de cercanía, de tacto, ¿sí? De alejarnos un poco, separarnos de la situación para pensar, procesar la información y luego regresar, nos va a ayudar a que nuevamente logremos activar las funciones corticales, ¿sí? De nuestro cerebro evolucionado que nos distingue como seres humanos. Entonces, bueno, este es un esquemita muy sencillo que podemos observar. La ventana de tolerancia, en este rango de intensidad, nosotros tenemos todo lo que son nuestros recursos con los cuales podemos funcionar para comunicarnos asertivamente, para hacernos responsables de nosotros mismos, para comunicarnos con los demás, para protegernos, ¿sí? Para socializar, para divertirnos. Aquí en esta ventana de tolerancia, incluso para aprender, se encuentran todos estos recursos. Cuando comenzamos a tener una situación que nos empieza a sacar de la ventana de tolerancia, viene el término de regulación. Sí, aquí es cuando empiezas a sentirte agitado, puedes sentirte ansioso, revuelto, enojado, no te sientes totalmente fuera de control, pero tampoco te sientes cómodo. Si no se arregla esta situación, entonces sí, como viene aquí el volcancito, ¡pum!, hace explosión,
¿sí? En nuestro sistema nervioso empieza a haber una hiperactivación. La hiperactivación aquí es cuando te sientes extremadamente ansioso, enojado, empiezas a aventar cosas, empiezas a gritar, ¿sí? Te sientes incluso fuera de control, que incluso hasta las personas te pueden decir, es que tus ojos te cambiaron, parecías como loco, ¿no? Empezaste a golpearlo y no te detuviste, o estabas gritando como loco, o manejando como loco, ¿no? Empiezas como estas retroalimentaciones externas, es cuando te das cuenta de que estabas en un estado de hiperactivación. Aquí hay sentimientos de amenaza que pueden abrumarte y puedes querer luchar o huir, ¿no? De estas respuestas instintivas de supervivencia que habíamos estado platicando. Por el contrario, cuando nuestra ventana de tolerancia tenemos el sistema nervioso parasimpático involucrado, imagínense que en el sistema nervioso es como un coche. El sistema nervioso simpático es el acelerador, ¿sí? Y el sistema nervioso simpático es el que te ayuda a estar activo, a aprender, a hacer ciertas cosas que te ayudan a estar interactuando, ¿no? Con el medio, con el entorno, por ponerlo así. Cuando tú le pisas de más al acelerador, es cuando empieza a venir la hiperactivación. Por eso es importante tener una ventana de tolerancia que te ayuda a regularte, ¿no? En el acelerador. Si tú vas manejando en tu coche y le pisas a todo el acelerador, puedes ocasionar un accidente, te puedes accidentar, ¿sí? Aquí es cuando podemos hacer la comparación con una hiperactivación, que pueden venir las consecuencias negativas. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático es como el freno. El freno es ese que te va haciendo que tu coche se vaya deteniendo, ¿sí? Cuando estamos en una situación amenazante y estamos presionando el acelerador, el freno, perdón, de más, lo que va a suceder es que hay una desregulación en donde empiezas a sentir que te estás como cerrando, que puedes sentirte confuso, perder la noción del tiempo, empezar a sentirte alterado, agobiado, triste, fuera de control, ¿sí? De cierta manera, pero no totalmente, ¿no? No estás cómodo. Cuando definitivamente le presionas de golpe el freno, puede venir una hipoactivación. Y la hipoactivación tiene mucho que ver cuando te sientes extremadamente disociado, ¿sí? Vamos, el caso otra vez del niño que se queda ido, su cuerpo está, pero su mente está en otro lado, ¿no? Embotado, tanto emocional como físicamente. Puedes tener lagunas temporales incluso. Hay unos estados de hipoactivación que incluso cuando vas manejando puedes llegar a disociarte de tal manera que ni te das cuenta si pasaste un semáforo, un alto, cuánto tiempo pasó de que de repente llegaste a la conciencia y, caray, ¿qué pasó? Ya llegué a mi casa, ¿cómo me fue en el camino? ¿Cómo llegué? ¿Quién sabe? Y no estabas tomado, ¿no? No estabas alcoholizado o bajo la influencia de algún psicotrópico, de alguna droga. Esos periodos disociativos donde vienen lagunas temporales nos indica que hay un proceso de hipoactivación, ¿sí? Puede parecer que estás totalmente congelado, no es algo que eliges, tu cuerpo toma el control. Bien. Aquí entonces el estrés y el trauma pueden encoger esta ventana de tolerancia. Las personas, no sé si han escuchado la frase que son muy mecha corta, ¿no? Este tipo de personas por lo general tienden a la hiperactivación. Tienen una ventana de tolerancia muy pequeña, muy reducida, en la cual hay pocos recursos para confrontar situaciones amenazantes, ¿sí? O que ellos consideran como amenazantes. Por eso es importante que desarrollemos recursos que nos ayuden a ampliar esta ventana de tolerancia. Personalmente, también es muy importante que esto lo hagas primero contigo, ¿sí? Porque va a venir un niño que después va a necesitar aprender de ti y él va a observar todo lo que tú haces. Si tú eres mecha corta, el niño va a observar que eres mecha corta y que es una forma de interactuar y de resolver de cierta manera, ¿sí? Entonces, por eso es importante también que si tiendes a la hipoactivación, a la melancolía, a la tristeza, a la depresión y constantemente te encierras en tu cuarto porque estás muy triste y no quieres salir y es tu forma de resolver de manera no funcional una situación, porque a través de eso vas a obtener beneficios X o Y, el niño también lo va a observar, ¿sí? Y va a aprender de ti. Y eso no va a incrementar su ventana de tolerancia, ¿sí? Lo va a mantener
desregulado o en picos. Imagínense un papá que está totalmente mecha corta y una mamá que está constantemente en depresión. El niño va a aprender a estar en un estado a otro. Y eso es patológico. Por eso es importante, nosotros recomendamos conocer herramientas como el mindfulness. El mindfulness ayuda a ampliar la ventana de tolerancia porque ayuda a tener esa concientización para saber qué hacer con lo que tengo. Si yo no sé realmente qué es lo que pasa conmigo, difícilmente voy a generar una estrategia funcional para resolver mi problema. Y el mindfulness te ayuda a esto, ¿sí? A llevar a tu cuerpo, a tu mente, a un estado de una diada regulatoria, de una conciencia plena de mi propia conciencia interior, ¿sí? Para esto, la inteligencia emocional también es muy importante. La inteligencia emocional nos marca que hay 4 caminitos para llegar a hacer acciones más efectivas y lograr esta concientización. Lo primero que nos dice es que hay que tener autoconciencia. Ser conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestras sensaciones, en nuestro mundo interno también, ¿sí? ¿Qué cosas me causan miedo, inseguridad, felicidad, asco, repulsión, ¿sí? Es muy importante que primero haya una autoconciencia de mí mismo, de dónde me encuentro, ¿sí? Para tener luego un proceso de autorregulación. Una vez que ya sé cuáles son mis áreas de oportunidad, yo puedo desarrollar recursos a través, si yo, una área de oportunidad, por ejemplo, es el enojo, puedo desarrollar mecanismos de autorregulación con la respiración. Y hay muchísimas técnicas de respiración, o con la coherencia de variabilidad cardíaca, que también es una técnica, ¿no? O con el tiempo fuera, en separarme un momento de la situación, irme a caminar, pues a lo mejor generar un playlist de música en el cual me vuelva la calma, ¿no? Esas estrategias que me van a servir. Después la autocanalización, hacia dónde voy a conducir toda esta energía que me produce la desregulación, el enojo, la emoción, las sensaciones, hacia dónde las voy a transmitir, canalizar para conducirme a no hacer daño a los demás y no perjudicarme, sino atender realmente mis necesidades. Y por último, nos habla del empalme social, que es sentir empatía por los demás. ¿Sí? La empatía o el empalme social es esto de saber lo que alguien siente sin que te lo diga sin palabras. Es tener esa capacidad de poder observar y leer a través de nuestros sentidos lo que sucede en los otros mundos de las personas que me rodean. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo muy importante. Para adquirir este tipo de habilidades hay que ser autoconsciente de lo que siento en mí. ¿Sí? La empatía me va a llevar a saber lo que sientes en ti mismo, pero también reconocerlo en los demás. El autocontrol me invita a observar lo que yo hago en mí, pero también en cómo lo puedo hacer con los demás. Y esto nos lleva a adquirir habilidades sociales también, ¿sí? Las habilidades sociales con los demás, que es muy importante. Bueno, aquí es parte de lo que es la empatía, reconocer cuando el niño está presentando una emoción, reconocerla facialmente. Ah, es que tiene hambre, lo que les decía Oscar. Y brindarle información a nuestros hijos que van creciendo, porque nosotros como adultos somos los que vamos a fungir como ese medio de aprendizaje para los niños. Si yo no sé reconocer mis emociones, yo no voy a saber que aquí el niño está llorando porque a lo mejor se enojó porque le quité el biberón, ¿no? Por ejemplo, o se siente triste o está muy enojado porque le duele la pancita. Entonces ahí nosotros tenemos que, con un lenguaje apropiado, ay, estás triste, ay, estás enojado porque te duele tu pancita, sí, claro, vamos a sobarte tu pancita. Y empezar este proceso de vinculación para llevar también a un apego seguro, ¿no? Lo importante aquí es que tengamos una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es lo que nos va a impulsar a ser mejores seres humanos, por lo tanto, mejores padres, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a tener un sistema familiar más funcional, ¿sí? No aspiramos a la perfección porque esto no existe, ¿no? Siempre vamos a tener deficiencias como seres humanos y áreas de oportunidad a las cuales pues, podemos adquirir habilidades. Pero lo importante es que seamos esta parte de
de personas asertivas que nos llevemos al autoconocimiento para saber qué atender y qué mejorar en mi sistema interno y en mi sistema familiar. Bueno, aquí es donde el arte de las relaciones también se ve involucrado. Cada intercambio de comunicación va a hacer sentir mejor o peor a una persona. Y a una persona con unos lentes sónicos de trauma que vengan de pasados adversos como son estos pequeñitos, nuestra comunicación va a hacer que se sientan mejor o peor. Y va a haber consecuencias en la forma de vincularme o que me coarten esa vinculación, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos a comunicarnos. El objetivo es ayudar con nuestra comunicación a regular a nuestros hijos, pacientes, a nosotros mismos, ¿sí? Etcétera. Bueno, faltan 10 minutos. Aquí por el tiempo me gustaría pasar a que conozcamos un poquito, esto es lo del mindfulness. ¿Cómo podemos hacer estrategias, ¿sí? Para que nuestros hijos o nosotros mismos podamos tener un ejemplo y una referencia de cómo abordar ciertas situaciones? ¿No? Vamos a ver. Aquí están. Bien. Bueno, en esta ventana de tolerancia, en el que el niño usa la lógica y la razón, junto con sus emociones para procesar y conectar con otros, es importante que también nosotros le enseñemos a bajar a la ventana de tolerancia y que aprendamos nosotros mismos. Cada caso es particular, incluso las familias en las que tienen 5 hijos, cada hijo es muy diferente. A cada hijo lo activa cosas diferentes, ¿sí? Si nos toca la fortuna de poder tener un hijo de acogida, de acogimiento en nuestro hogar, tenemos que detectar cuáles son sus botones rojos en los que si los presionamos, ¡pum!, explota la bomba, ¿no? Entonces, muchos de estos botones, cuando nosotros no comprendemos el pasado adverso de los que vienen estos niños, podemos cometer este tipo de pensamientos o creencias. Mi hijo no me quiere, mi hijo me quiere hacerme daño, mi hijo es malo, está endemoniado, mi hijo es monstruoso, mi hijo me avergüenza, soy muy mal padre, no estoy en control, no puedo controlarlo, no sé lo que estaba pensando. No sé lo que está pensando también, estoy abrumado, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos tipos de pensamientos surgen cuando no comprendemos el mundo interior del otro. Esto es algo que no les va a pasar a ustedes, porque ustedes ya recibieron este curso, ya saben un poquito de lo que pasa en la neurobiología del niño y que vienen de pasados adversos. Entonces, si hay una situación en la que el hijo me rechace porque le quiero dar un abrazo y sé que el abrazo es un botón rojo de pánico porque a lo mejor a él tuvo una situación de abuso sexual y la inmovilización fue de que lo abrazaron tan fuerte que no se podía mover cuando le cometieron el abuso. Y si yo no sé esto, voy a pensar que mi hijo no me quiere porque me rechaza el abrazo, ¿no? Entonces, a ustedes ya no les va a pasar porque ustedes ya están preparados y ya tienen un poco de información, ¿sí?, al respecto. Mi hijo me quiere hacer daño. A lo mejor el niño entra en una conducta de lucha, ¿no? Y a lo mejor puede tomar un objeto y amenazarte con el objeto para que no lo regreses al DIF. Pero eso no es que te quiera hacer daño, es que se está defendiendo. ¿De qué? De regresar a un lugar que considera inseguro, doloroso, adverso, ¿no? ¿Sí? No es que tu hijo esté endemoniado, es que está desregulado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle herramientas para que se regule. Lo importante aquí es que nosotros hagamos esta función de llevar a estos niños y a nosotros mismos a tener mayores conexiones, ¿sí? En donde tengamos muchas habilidades con inteligencia emocional, con mindfulness, con concientización, para poder tener acciones más efectivas, ¿sí? Esto nos va a ayudar a través de nuestras neuronas espejo. Todos tenemos neuronas espejo. Las mujeres tienen un poco más que nosotros los varones, por situaciones históricas y sociales en las cuales ellas han tenido que adoptar el rol de cuidar a los hijos, ¿sí? Pero los hombres también tenemos neuronas espejo y podemos desarrollar esta habilidad de saber qué es lo que sucede en el mundo del otro para aprender a modular nuestra voz, nuestra expresividad, comunicarnos de una forma más eficiente.
Lo importante es que llevemos a estos niños que muchas veces tienen esta negligencia en donde no hay experiencias positivas de ninguna índole en su pasado, ¿sí? Con sus padres, a llevarlos al gozo compartido. Tener estas experiencias de diversión, de vínculo en el cual el niño ya juegue contigo, bromee, estén en una situación de felicidad, de alegría compartida, ¿no? Tener este tipo de experiencias con los niños les va a ayudar mucho al apego seguro. Entonces, vamos a ver unas estrategias rapidito, integrativas para calmar el cerebro de los niños. A través de la inteligencia emocional, podemos comprender las emociones, percibirlas, manejarlas y utilizarlas de una forma eficiente. Vamos a poner un ejemplo de un caso en el cual se lleva al niño a esta ventana de tolerancia, ¿sí? Este es un niño que tenía mucho miedo de ir a la cama, ir a dormir, porque tenía terrores nocturnos, tenía pesadillas, entonces no quería ir constantemente en la noche a dormir porque le daba mucho miedo. La mamá con inteligencia emocional, pues hace esta estrategia. ¿Quieres que frote tu espalda un poco en lo que te duermes? Y el niño le dice, sí, ¿y me puedes contar un cuento? La mamá le cuenta un cuento mientras frota su espalda. Recuerden que los niños necesitan contacto sano, ¿sí? Contacto seguro. ¿Te ves tan relajado y a gusto? ¿Te gustaría sentir tu cama calientita? Estás tan relajado, tu cuerpo está relajado, tu mente se relaja. ¿Sí? Mucho de lo que hicimos en el ejercicio iniciando este tema, hacer consciente esas partes seguras de nuestro cuerpo, de lo que te hace sentir bien, te va llevando a una autorregulación. Otro ejemplo, esta es una niña, Cindy, que constantemente tiene rabietas con la mamá, tiene discusiones con la mamá. El papá, mindfulness, lo que hace es lo siguiente. Dice, Cindy, ese arrebato no fue nada divertido en la mañana. ¿Podemos descifrar algunas formas para que los arrebatos se vayan? Y Cindy no sabe ni dónde meterse, ¿no? Entonces está avergonzada, no quiere hablar, incluso hasta se tapa la cara y se queda callada. El papá no reacciona así efusivamente, sino con un ambiente de calma, de tonalidad más tranquila, le dice, sé que es difícil hablar de esto, pero solo quiero ayudar. Estaba pensando que quizás ayudaría tener una zona para calmarse, un lugar donde podamos poner cosas especiales que te ayuden a calmarte. Cindy le responde, ¿qué tal mi habitación? El papá le dice, perfecto, eso funcionaría muy bien. ¿Qué crees que te ayudaría para calmarte? Cindy le dice, quizás si tuviera un costal de box para golpear. El papá le dice, no, yo creo que un costal haría que te sintieras peor. Pensemos en algo que calme tu cerebro. ¿Qué más se te ocurre? Cindy le dice, creo que me ayudaría a tener más peluches y acostarme en el suelo y sentir que los tengo cerca junto con una cobijita especial o un oso gigante. El papá le dice, esa es una idea genial. ¿Quisieras que tu mamá y yo estemos contigo en el cuarto mientras te calmas? Cindy le dice, no, nadie, pero pueden estar en el pasillo. Ojo, papás, que no sabían anteriormente esto. Esto no significa que lo rechace la niña, sino que necesita su espacio. Y que su espacio es importante también. Sí, por eso le dice, pero pueden estar en el pasillo. Muy bien, intentemos eso. Ok. Fíjense cómo este tipo de situaciones nos ayuda a llevar a los niños a desarrollar recursos. El tener un lugar para la calma en los hogares nos ayuda mucho a que el niño no dependa también de otra persona para regularse, sino que también ellos de forma individual reconozcan, ay, me estoy desregulando, ya me enojé, estoy muy triste, voy a mi lugar de la calma, porque ahí tengo mi peluche, ahí tengo mis audífonos para escuchar mi música, ahí tengo colores para colorear, para pintar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso los ayuda a calmarse. Y tener este ambiente de calma, de comprensión, de normalizar, de sintonía con los demás, de normalizar las emociones. Eso ayuda mucho, ¿sí? Para generar una sintonía emocional con las personas, con los niños, con los hijos, es importante tener algunas estrategias de comunicación.
Por ejemplo, asegurarse de entender que tu hijo, entender de lo que tu hijo está sintiendo, ¿sí? Entonces, preguntarle si alguna vez llega con una rabieta y avienta la puerta y, hijo, hija, me pregunto si estás sintiendo enojo, ¿no? Ya en esta cuestión de curiosidad y no de iractividad y no reaccionar de forma de, no estés aventando la puerta, no le estés tirando, oye, vente para acá, te estoy hablando, etcétera, etcétera. En lugar de entrar en ese mood, ¿sí? Preguntarle con curiosidad, oye, me pregunto si estás sintiendo enojo, porque tal vez no sea enojo, tal vez sea tristeza, ¿no? Entonces hay que preguntarle para que él reconozca o ella reconozca qué es lo que está sintiendo. Imaginemos que es enojo. Sí, estoy muy enojada porque en la escuela la maestra nos hizo poner un dibujo y mis compañeros me lo pisaron y estoy muy enojada porque me pusieron un 8 porque ya estaba pisado. Ah, y si fuera tú, yo también, o quizás me sentiría así, de esa manera, enojado. Normalizar las emociones, ¿sí? Y terminar con un cierre expresando afecto. Es normal sentir esto, te amamos mucho. ¿Qué te parece si cuando te sientas con más calma, vienes con nosotros a la sala o nosotros vamos a estar en la cocina preparando la comida? Cuando te sientas más en calma, vienes para comer algo, ¿te parece? Entonces, ya en esta sintonía emocional hay una diferencia. Lo que no se debe hacer, perdón, el papá que diga, oye, no hay razón por la que azotes la puerta, solo es un zapato, por Dios, usa tus tenis, que no traen agujetas, y olvídate de los zapatos, y apúrate que se nos hace tarde, ¿no? Cuando el niño esté tratando de abrochar sus agujetas. Ahí la reacción muy probable de la niña sea, me odio, odio a todos en esta casa, te odio. Quédate en tu cuarto hasta que se te baje el enojo, y de hoy en adelante solo te compraré zapatos con velcro. Teresa, la hija, puede que se encierre en su cuarto y comience a gritar, romper cosas. Esto es muy común. Estas son cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, en esta misma situación, desde la parte de inteligencia emocional podríamos resultar en esto. Hola, cariño, te amo. ¿Estás teniendo un mal momento? Me odio a todos en esta casa, déjenme en paz. El padre calmado, suenas un poco molesta. Me pregunto si te estás sintiendo frustrada. Me pregunto. Y le das la oportunidad de que te retroalimenten a ti. ¿Sabes? Tu hermano, a tu edad, igual se sentía frustrado cuando estaba aprendiendo a amarrarse las agujetas. ¿En serio? Ahí cambió totalmente, ¿no? ¿También tendría malos momentos intentando atar sus agujetas, Luis? El papá, sí, es normal tener malos momentos. Cuando intentas algo nuevo y no te sale. ¿Quieres que me quede un rato antes de que cenemos? Cambia totalmente la perspectiva. Bueno, y como este tipo de estrategias podemos utilizar muchas. Yo los invito a ustedes que se acerquen a programas de inteligencia emocional, de mindfulness, para que aprendamos todos juntos a tener estas situaciones que nos lleven a regularnos. Ya sabemos que a través de la ventana de tolerancia nosotros podemos aprender cuando estamos fuera de control hacia la hiperactivación o cuando bajamos a la zona de la hipoactivación que nos puede estar disociando o congelando. Eso es lo importante que tenemos primero que reconocer en nosotros para saber cómo también reconocer esto en nuestros hijos. Y con esto me gustaría terminar diciéndoles también que no se asusten, este es un panorama, sí, real, no significa que con esto ya se olviden de la adopción, sino al contrario, es una responsabilidad muy importante con nosotros mismos y con esa persona que vamos a acoger. Entonces, viene un mundo de posibilidades, enamórense también de esta parte de reconocer nuestras propias áreas de oportunidad para poder ser mejores personas y poder ofrecer algo mejor a esa personita que va a venir a ocupar un lugar muy importante en nuestro corazón y en nuestro hogar. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias, Luis. Gracias. Estamos ya sobre tiempo, pero antes de irnos, les recordamos que mañana, por favor, mañana vamos a empezar 9:30 de la mañana, antes de irnos. Pero está con nosotros la procuradora de niñas, niños y adolescentes del estado de Tamaulipas, que quiere pasar un momento acá a saludarnos.
Me parece que Claudia o ella se van a presentar. Vamos a dar 2 minutos, vamos a esperar antes de que esté aquí con nosotros, pero antes creo que hay algunas preguntas. Me parece que Javier González levantó la mano. ¿Tenías alguna pregunta, Javier? Adelante. Creo que ya se arrepintió. A ver, Yasmín Adame. Preguntas. Te escuchamos, Yasmín. ¿No? Sí, los escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta que tenemos es la siguiente. Después del curso, ¿cuál es el procedimiento o el siguiente paso. el siguiente paso para la adopción de Seguir un menor? Ok, el día de mañana va a estar con nosotros parte del equipo del DIF que nos va a poder contestar todas las inquietudes del procedimiento, del proceso, de los trámites, de qué sigue, de qué pasa. Entonces, si mañana, Ok. mañana te contestará esa pregunta sin ningún problema. ¿Ok? Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas A gracias. ustedes, Yasmín, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Raimundo tiene una pregunta. Adelante. Te escuchamos, Raimundo. Ya. Vas. Ok. Nuestra pregunta es si tiene alguna recomendación en específico de algún curso que podamos tomar, en específico este tema de inteligencia emocional o esta técnica que nos expusieron. O sea, de con quién poder tomarlo. Y bueno, tenemos el libro de inteligencia emocional, pero nos gustaría saber la parte práctica, de con quién podemos capacitarnos. Bueno, Yo creo que ahí, Ajá. sí. Adelante, Oscar. Claro. ¿Con ustedes? Ah, ok. Bueno, ahí más que nada sería ya investigar en su localidad, ¿sí? Qué tipo de cursos tienen, ¿no? Nosotros nos encontramos en Ciudad de México, entonces es como complejo esta parte, ¿no? Yo sí, en particular, ahí en su ciudad desconozco qué grupos y programas estén como especializados en esta parte, ¿no? No sería como importante que yo les dijera algún curso. Hay muchos en internet, sí, hay otros que, sobre todo los que tengan que ver con inteligencia emocional y mindfulness, que sean realmente elaborados por un terapeuta. Eso es como lo importante, ¿no? Es como sería el filtro en el cual ustedes digan, pues que venga el nombre del ponente, que tenga una cédula profesional. Eso es lo que yo recomiendo a la hora de que busquen en internet, ¿sí? Que tengan ese tipo de filtros. Porque luego hay personas que toman un diplomado y luego lo reproducen, pero un diplomado no es un grado académico. Entonces sí es importante que haya esta parte en la cual ustedes se sientan con la confianza. Es un psicólogo, tiene especialización en tal, incluso ahora hay maestrías en mindfulness y tiene una maestría en mindfulness, pues son de mucha confiabilidad. Ok. Gracias. Bueno, gracias. Ya está aquí con nosotros Claudia, la directora de la unidad de adopciones, que nos va a presentar a la procuradora. Adelante, Claudia.